todos nos solidarizamos con los más necesitados y Torrente no iba a ser menos. Por eso ha colaborado con UNICEF en la entrega de unas bicicletas y un tour solidario. Pues la gente va a poder ver una exhibición del equipo de BMX con un salto que hemos preparado de madera, estuvimos ayer todo el día preparándolo y es lo que podrán ver. Es una degustación de lo que se puede ver en el circuito BMX. Nosotros llevamos con el club 1 año justo y el BMX lleva aquí en Torrente sobre unos 6-7 años el circuito en Torrente montado. Pues el circuito de BMX se creó aquí gracias a un chaval, Carlos Poveda se llama, que quedó subcampeón de España y él fue el que movió el tema del circuito de BMX, fue quien lo creó, quien lo fundó y ahora somos nosotros quienes lo estamos llevando un poquito con la ayuda de él también y bueno, llevamos chiquillos de 15 años, 16, 17 hasta 20 años. El entrenamiento es 5 días a la semana, casi 2-3 horas a la semana mínimo. Lo que pasa es que son chiquillos que están estudiando, tienen que estar estudiando también y no pueden dedicarle más tiempo, pero vamos, mínimo 2-3 horas al día. Pues gente, tenemos 450 participantes. Las bicis salen de Portugal, de la fábrica que se llama Imacicles. Y nada, y aquí está todo listo ya para ver si se realiza, si no se realiza con la lluvia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿De dónde surgió la idea de hacer este tour solidario? Vale, la idea solidaria salió de aquí, de mi socio Alfonso y mía. Y luego la idea viene de Portugal, ¿sabes? De que se lleva haciendo 3 años. Y nada, pero la parte solidaria viene de nosotros, de Solidarity Ride and Bike, que es una empresa creada por nosotros para crear todo tipo de proyectos enfocados a la solidaridad y con bicicleta. ¿Y por qué con la bici? ¿Por qué decidiste que sería con la bici? Porque es el mejor momento ahora mismo para la bicicleta, es mejor al ser algo sostenible, económico, tocan muchos pilares que ha hecho que en este momento la bicicleta sea un boom, tanto aquí en Valencia como en todo el mundo. ¿Qué vais a comprar? ¿La mochila o la bici? La bici. La bici, el paquete. Mochila, bici, casco, todo. Bueno, ¿y cómo decidisteis participar con esta causa solidaria? Pues porque nos apetecía hacer un día de deporte en plan amigas y dijimos, pues encima nos dan la bici, allá nos vamos. Por hacer algo diferente. Nos enteremos, sí, de boca a boca y vinimos y a la bici, adelante, a dar una vueltecita.